importante porque después la próxima clase van a ser ya el cáncer del cuello uterino. Quiero que vean bien esas dos imágenes, esas dos fotografías que se ven ahí. Esta es una lesión preneoplásica severa. Acá tienen otra lesión. Ahora vamos a ir viendo cuáles son cada una de ellas. En cuanto a la epidemiología, se cree que entre el 70 y el 80% de la población sexualmente activa estará infectada antes de los 50 años de edad. Ocurren 4.000 nuevos episodios por año y 2.000 muertes por año. Se estima que todos los años se diagnostican 500.000 nuevos episodios de cáncer cervical en el mundo, de los cuales el 80% ocurren en países en vía de desarrollo como el nuestro, con una mortalidad cercana al 50%. Así que ahí nomás ya ustedes se dan cuenta de la importancia que tiene el conocimiento de este tema. De acuerdo a la estadística del Ministerio de Salud Pública de la Argentina, se reportan cerca de 4.000 episodios de neoplasia cervical invasoras y aproximadamente 2.000 muertos por año. Esto que están viendo acá es la tasa de mortalidad por cada 100.000 mujeres a causa de cáncer cervical. Ustedes ven acá la de menos, son el verde más oscuro. Obviamente está Estados Unidos, Canadá y algunos países como Australia en el Pacífico, algunas islas en el Pacífico Sur, y ven otros países que también en Europa tienen una baja tasa. Todo lo que sea verde oscuro son aquellos países con una baja tasa. El nuestro, o sea, la Argentina y Uruguay, están entre 3.9 y 7.8 por cada 100.000 mujeres. Brasil está entre 7.9 y 13.9. Esto es traído de Lancet de diciembre del 2009. Quiero que miren bien, del CDC de Atlanta, Estados Unidos, la tasa de cáncer de cuello uterino asociado al HPV por raza y grupo étnico. De más está decir, yo creo que todos ustedes saben que el cáncer de cuello uterino es una patología de transmisión sexual. Y ustedes van a decir, ¿qué, doctor? ¿Qué nos está diciendo? Sí, porque es provocado por el HPV. Y el HPV, que provoca el cáncer en más del 90% de los casos, nos quedaría entre un 9 y un 10% de casos que no se sabe cuál es la causa, porque no son HPV positivos. Eso es lo que se va a tratar de diagnosticar en estos próximos años. Hasta ahora, con la vacuna del HPV, lo voy adelantando, lo que se va a tratar de lograr en estos años es la disminución de la incidencia de cáncer de cuello uterino. Fíjense acá, como se estima cada año se registran en Estados Unidos cerca de 11.700 nuevos casos de cáncer de cuello uterino asociados al HPV. Raza blanca, 7.0, raza negra, 9.0, tasa ajustada por edad, casos por cada 100.000 personas, ¿sí? Y no, eso en cuanto a raza, y a grupo étnico, fíjense, el hispano es mayor, 9.3, y no hispano, 7. También en el CDC, las tasas de cáncer anal, que también son dependientes de infecciones HPV, por raza, grupo étnico y sexo, en Estados Unidos de 2009 a 2013. Se estima que cada año se diagnostican en Estados Unidos cerca de 3.400 casos nuevos de cáncer anal asociados al HPV en mujeres y 1.800 en hombres. La raza blanca, fíjense por raza, 2. Raza negra, 1.4. Acá dentro del grupo no hispano, 1.9. ¿Sí? E hispano 1.4 por grupo étnico. Y para completar la acción oncogénica del HPV, cada año se diagnostica en Estados Unidos, siempre de acuerdo al CDC de Atlanta, 3.200 casos nuevos de cáncer orofaringio en mujeres y cerca de 13.200 en hombres. Miren la gran diferencia, 3.200 mujeres y 13.200 en hombres. Asociado no a raza, grupo étnico y sexo. Fíjense acá cómo se ve. Blanca 1.8 mujeres, hombres 8.2
blanca. La negra, mujeres 1.5, hombres 6.8. No hispano, 1.8 mujeres, 8.2 hombres. Y los hispanos, 0.9 mujeres, 4.3 hombres. También desde el 2009 a 2013. Este gráfico nos va a mostrar, elaborado en la Argentina, 2016, incidencia y alcance para las principales localizaciones topográficas mujeres, estandarizada según población mundial cada 100.000 habitantes. Mama, 73%, 73%, cérvix uterino, 21%, colon recto, 19%, pulmón, 12 o 13, ovario, 9. Y cuerpo uterino, o sea, endometrio, están alrededor de 8. Para considerar toda esta patología, de alguna manera hay que recordar a George Nicholas Papanicolaou, que vivió entre los años 1883 y 1962. Prácticamente a este hombre le deben la vida miles de mujeres, quizás millones de mujeres en el mundo entero. En 1922, creo que entre el 21 y el 22, él llega a Estados Unidos huyendo del hambre en Europa después de la Primera Guerra Mundial, junto con su esposa. Buscó trabajo en Nueva York y lo único que consiguió fue en un bioterio, como cuidador de un bioterio en uno de los hospitales más grandes de Nueva York. Ahí tenía tiempo suficiente, lo único que hacía era dar de comer y cuidar las ratitas que estaban en el bioterio, y él descubre, observa el estro en las ratas. Entonces, él hizo una rápida asociación de ideas y dijo, si esto ocurre en la rata, algo parecido podemos encontrar en la mujer. Primero tomó esa secreción que te daba la rata durante el estro, colocaba sobre un vidrio, un portaobjeto, y lo miraba al microscopio. Y empezó a ver los cambios celulares que se daban. Tenía todo el tiempo del mundo. Lo único que decía es cuidar ratitas. Entonces, cuando él hace esta asociación de ideas y quiere extrapolar lo que él había visto, los cambios celulares en la rata, él pide autorización a la dirección del hospital de que le manden muestras del cuello uterino. Pide ginecología. Le tomaban las muestras los médicos y le mandaban. Y allí él descubre, en primer lugar lo que descubre es la técnica de coloración, que es la técnica de Papanicolaou. Antes de eso no había una técnica parecida. Él la descubre. Y él comienza a ver los cambios normales de las células durante el ciclo de la mujer y comienza a ver los cambios anormales en la célula del cuello uterino. En 1928, por primera vez, él presenta un trabajo a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Nueva York, que era prácticamente la más grande de todo Estados Unidos. Faltó poco para que le sacaran a patadas de adentro. Obviamente nadie le creyó, le silbaron, le dijeron de todo. Él se fue con la cabeza gacha, como se diría cualquiera, pero él siguió investigando. Siguió investigando, no le pudieron cambiar su forma de pensar. Y en 1935, 7 años después, él presenta otro trabajo con miles de casos que él había podido recopilar en ese hospital y allí fue aclamado. Y de ahí en más su fama creció en el mundo entero. Nunca recibió ningún premio Nobel, nunca recibió ningún gran premio, pero a él le deben la vida millones de mujeres. En este caso, es un investigador, un médico alemán, Hans Hinselmann,
que vivió entre 1884 y 1959. Hinselmann fue el autor del colposcopio. Él fue el que construyó el colposcopio. Esta es la imagen del primer colposcopio hecho por Hans Hinselmann. ¿Cuál es el único problema de este hombre? Que era alemán. Como vino después de la Segunda Guerra Mundial y quedó esa fobia contra los alemanes en general, nunca se utilizó el colposcopio en Estados Unidos. Y ellos trataron, los norteamericanos, de que toda esta metodología se olvidara y que nadie ocupara en el mundo. Sin embargo, los europeos vieron la importancia que tenía el colposcopio, que permite observar entre 13 y 15 veces amplificada cualquier imagen en el cuello uterino. La escuela argentina se une a la europea y desarrolla intensamente este método, tal es así que hoy por hoy cualquier ginecólogo está capacitado o se los capacita durante la residencia para hacer una colposcopía. Y es mandatorio realizarle a toda mujer cuando se le toma un Papa Nicolau. Además de Hinselmann, está el doctor Schiller. El doctor Walter Schiller, en 1928, describe el test de Lugol, que era una solución yodo-yodurada que se le coloca en el cuello de la mujer y si es un cuello normal, va a tomar un color marrón caoba y si es patológico, no se tiñe. Después vamos a ver bien este tema en el transcurso de la charla. Pero aparte de todo esto, en 1938, el doctor Hans Hinselmann describe el té del ácido acético, que fue fundamental para poder observar con el colposcopio mucho más fácilmente, y no solo con el colposcopio, sino a simple vista, la lesión en el cuello uterino. Si ustedes no tienen un colposcopio y ustedes tienen ácido acético al 3%, que no es más que vinagre al 3%, ustedes mojan con ácido acético un algodón, lo ponen en el cuello uterino, dejan un minuto y lo observan sin nada, o sea, sin colposcopio, observación del ojo directamente. Y toda imagen blanca que ustedes vean en el cuello es patológica hasta que se demuestre lo contrario. Y la tienen que derivar a un lugar donde, a un centro de ginecología, algún hospital que tenga colposcopía, que tenga patología cervical y que le puedan hacer la colposcopía del Papa Nicolau y eventualmente una biopsia del cuello. Por eso se atrasó, por la nacionalidad del doctor Hinselmann, se dejó de lado el uso de la colposcopía en Estados Unidos. Hasta ahora es así. Los colposcopistas son contados que existen en Estados Unidos y ellos tienen que recibir el pedido especial por parte de un médico de cabecera de la paciente para poder hacer una colposcopía siempre y cuando el Papa Nicolau esté alterado. Si no, no le autorizan. Y la colposcopía es el método más barato, el que menos pagan en cualquier lugar del mundo. Pero en Estados Unidos, porque tienen muy poco colposcopista y por esa razón de nacionalidad únicamente, ellos utilizan muy poco la colposcopía. Pero son duros de entender por eso nomás. No es por otra cosa, porque está demostrado en el mundo entero la importancia del uso de la colposcopía junto con la citología foliativa o citología oncológica, como se le llama, realizándosele el método de tinción de George Papa Nicolau. ¿Cómo se hace la toma de la muestra del cérvix uterino? Esto que ven acá es una espátula de aire. Se escribe aire con Y, sin H. Espátula de air se pronuncia.
Es una espátula de madera balsa. Tiene dos extremos. Este es uno de los extremos. Con este extremo, ustedes colocan en el orificio cervical que está acá, lo giran en 180 grados, 360 hasta llegar a donde comenzaron, extraen la espátula y colocan en un portaobjeto como está acá. El portaobjeto se divide en tres partes. Imagínense que esto fuera un portaobjeto. Se divide en tres partes. En una parte se va a colocar la parte del exocervix, va a ir al medio. Después, ustedes toman un endobrush, que es esto que está acá, como un pequeño cepillito, giran 360 grados, sacan y le pasan en este extremo. Y en el otro extremo, ustedes van a colocar con la otra punta de la espátula de Eyde, toman el fondo del saco vaginal posterior y colocan en ese espacio que le quedó. Espero que haya sido sumamente claro y ustedes entiendan. Se divide en tres partes. El portaobjeto va una punta, el material del fondo del saco vaginal posterior, en el medio va la muestra exocervix y en el otro extremo la muestra endocervix con el endobrush. Esta otra, en la espátula de Eyde, en el otro extremo, servía en una época para tomar la muestra endocervical, pero actualmente se prefiere hacerlo con el endobrush. Después que ustedes colocaron en el vidrio, se coloca el fijador. El fijador es una solución de alcohol de etanol y eso se coloca con un spray sobre el vidrio, como ustedes ven la imagen abajo, a la izquierda de la pantalla o a la derecha de ustedes. Vamos a ver ahora, este es un dibujo, pero es para que entiendan cómo es un cuello normal con los cambios que suceden a nivel del mismo. Quiero que vean bien. Esto es lo que se llama epitelio escamoso, lo más rosado, epitelio escamoso original. A medida que la chica va desarrollándose, la agresividad de la acidez vaginal va determinando cambios a nivel del cuello. Entonces, el cuello en este momento, acá, esto es lo que se llama metaplasia madura. Esto, más rosadito, pálido ahí. Y más arriba, esto se llama metaplasia inmadura. Esta zona, y esto es el epitelio columnar del cuello, del endocervix. Habitualmente, la agresividad, como le decía, el pH vaginal, con los microtraumas, las relaciones, los cambios hormonales durante la menstruación, tiende a salir el endocervix hacia afuera, lo que se llama una ectopía. Sale el endocervix hacia afuera, todos estos cambios normal, absolutamente normal, pero al salir el endocervix, se empuja el epitelio escamoso original hacia afuera. Y este endocervix que quedó acá va a ser agredido por la acidez vaginal, de tal manera que el organismo tiene que defenderse. ¿Y cómo defiende toda esta zona? Produciendo una metaplasia. Y esta metaplasia, que es lo que suplanta a la ectopía que llegaba desde acá hasta acá, produce la metaplasia madura y luego una metaplasia inmadura como la que ustedes ven acá más clara. Esta zona, como acá está marcado, toda esta zona, desde la inmadura hasta la madura, todo eso es lo que se llama zona de transformación.
Y quiero que esto ustedes lo escriban, lo subrayen y pongan con color naranja, como para que a ustedes les llame la atención. Esta zona de la transformación es donde se va a venir a introducir el virus del HPV. Y ahí es donde se comienzan las modificaciones celulares que van a dar origen a las lesiones preneoplásicas y luego neoplásicas del cuello uterino. La unión escamocolumnar, que es la unión entre el tejido escamoso y el tejido columnar, el endocervix. Fíjense, esta es la unión escamocolumnar original, donde por un lado está el epitelio escamoso original y por el otro lado la metaplasia o zona de transformación. Esta es la unión escamocolumnar original, la de cuando era pequeña la nena, la chica. Cuando ya es adolescente o adulta, esa unión escamocolumnar queda ahí arriba y luego se produce la nueva unión escamocolumnar, que usted ve en la flecha ahí, que dice unión escamocolumnar. No me anda muy bien el mouse para poder marcarle. Vamos a ver ahora la histología del cerviuterino. Ahí están viendo todas las capas del cerviuterino. Vamos a comenzar en la profundidad. La membrana basal es esa línea gruesa negra que está abajo. Por encima de la membrana basal van a ver que dice capa basal. La capa basal está formada de una sola fila de células inmaduras con núcleos grandes y citoplasma escaso. Una sola fila de células, capa basal. Por encima viene la capa parabasal, que está formada por 2 a 4 filas de células inmaduras con figuras mitóticas normales. Después viene la capa intermedia, que es la más ancha de todas. Tiene 4 a 6 filas de células con abundante citoplasma de forma poliédrica y con glucógeno, abundante glucógeno. Y el núcleo espignótico y pequeño. Fíjense cómo el núcleo, a medida que va subiendo las capas, la capa basal era muy grande el núcleo y poco citoplasma. Luego la capa parabasal, el núcleo sigue siendo grande, pero el citoplasma va aumentando de tamaño. La intermedia ya es mucho más citoplasma que el núcleo, que es muy chiquito. Y por último tienen la capa superficial, que son 5 a 8 filas de células aplanadas de núcleos muy pequeños, citoplasma lleno de glucógeno. Ahora vamos a ver, esta es la unión entre el endo y el mesodermo, puede ejercer una influencia potencial crucial en la susceptibilidad del epitelio cervical a las lesiones neoplásicas. Ustedes están viendo acá, por un lado, el exocervix, lo que recién les mostré en imágenes, en ese dibujo, con todas las capas celulares. Y esto, el endocervix. El endocervix es de una sola capa de célula. Una sola capa de célula cilíndrico simple. ¿Ven la diferencia entre esto y esto? Y acá va a estar la unión escamocolumnar. Esto es clásico del endocervix, donde los núcleos están ubicados prácticamente en la zona basal de la célula. ¡Ay, qué porquería que esto! Me saca el quicio el mouse este. Vamos a tener que hacer una colecta para comprar un mouse para la facultad. Bueno, van a ver, allá lo que le explicaba recién hoy anteriormente, el proceso fisiológico que da lugar, esta unión escamocolumnar, al desarrollo del epitelio escamoso nuevo y una zona de transformación típica. En cuanto a la etiología, el HPV, en un 90 o 95% de los casos,
de todos los cánceres cervicales. Es la causa necesaria para desarrollar un cáncer cervical y obviamente está relacionado con otros factores de riesgo que todavía no están totalmente diagnosticados. O sea, esto es para que ustedes sepan que la vacuna le protege ese 90%. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia es un 30% antes de los 30 años y un 10% entre los 30 y 50 años. La infección se negativiza a los 24 meses, 4 meses para los HPV de bajo riesgo. Acuérdense, 6 y 11 son de bajo riesgo. Ya vamos a ver todo. Yo te lo comía a las 7. Por favor, doctora Portillo, apague. Apague. ¿Qué pasó? Vamos a tener que rápido averiguar si fue un intento de violación o qué pasó con esa doctora, porque el jadeo que hizo fue rápido. Vamos a tener que averiguar urgente. ...15 o un 20% de la mujer el virus puede persistir durante años. Este es nuestro mayor problema. Porque si es un virus de alto riesgo, son estos los que van a provocar el cáncer en nuestras pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad? Una nueva pareja sexual, el historial de neoplasia por HPV, bajo nivel socioeconómico, ya que se dice que esta tiene un menor acceso a los sistemas de salud y al screening o cribado, que quiere decir lo mismo, un pobre estado nutricional, número de compañeros sexuales y el número de parejas sexuales que éste tenga, primer coito de edad temprana, enfermedad de transmisión sexual primaria, inmunosupresión, tabaquismo. El tabaquismo produce metabolitos carcinogénicos que conllevan a anomalías celulares, disminución de la inmunidad e incremento de la displasia. El uso de contracepción inadecuada. Doctora Portillo, por favor, apague ese micrófono. ¿Cuáles son las características de la infección por HPV? Es considerada una ETS, enfermedad de transmisión sexual, causada por un adenovirus específico de especie. Es un virus cutáneo tropo y mucosotropo. O sea que ataca las dos cosas, mucosa y piel, región cutánea. Allí está la localización de las infecciones por el HPV. Comienzan vulva, vagina, cervix, uretra, pene, escroto, vejiga, uréter, ano, región perianal, periné, piel, lengua, labios pudendos, cavidad bucal y laringe. Hasta hace unos años eran 68 genotipos, hoy ya pasamos los 75, se cree que están en más de 80 ya los genotipos descubiertos, que 23 de ellos tienen localización genital. Los más importantes, fíjense los de riesgo, alto riesgo, hay 2. Ya vamos a ver que hay otros más. Pero estos 2 se llevan las palmas de oro. El subtipo 16 y 18. Y de estos 2, el peor de todos, el 16. Los de bajo riesgo, 6, 11, 30 y 42. Los más frecuentes, 6 y 11. ¿Qué hacen? Producen los condilomas acuminados. El riesgo intermedio, 31, 33, 35, 39. En la actualidad es una de las ETS más comunes, se da principalmente en mujeres jóvenes de 20 a 40 años, la incidencia disminuye con la edad, se da en población sexualmente activa y obviamente, como recién dijimos, cuáles son los factores que aumentan la incidencia, lo que podemos resaltar, la promiscuidad sexual, en primer lugar, la promiscuidad sexual, el inicio de relaciones sexuales a edad muy temprana, el aumento de la
de la anticoncepción hormonal con una disminución de la utilización de método de barrera. La única manera de evitar contagiarse con HPV es usar profiláctico. No existe otra. Esta es la imagen, la foto con microscopio electrónico, una fotografía del virus del HPV. Esto acá lo han humanizado, entre comillas, el virus. Le pusieron color y todo lo demás. El genoma del HPV, ya dijimos que un ADN, un virus ADN, lo conforman dos tipos de genes. Aquellos que son codificados en edad temprana en la infección, conocidos como genes E o de early, temprano, y aquellos que son codificados en la etapa tardía del ciclo de replicación del mismo, conocido como L o late, tardío. Se conocen 6 genes tempranos, el E1, E2, E4, E5, E6 y E7, aunque se considera que el E4 es en realidad un gen tardío, y 2 genes tardíos puros, el L1 y el L2. Los genes tempranos codifican las proteínas involucradas en la replicación y regulación viral, así como su capacidad carcinogénica. Por otro lado, los tardíos codifican las proteínas estructurales que conforman la cápside viral. Aquí tienen la representación esquemática del genoma del HPV. Ahí tienen el E2, el E1, E2, E5, el E4 que está discutido, que puede ser directamente un L, o sea, un late, L7, y después tienen los tardíos, L1 y L2. Entonces, ¿cuáles son las zonas abiertas de lectura del HPV? Con la función principal de cada uno de los genes. L1, modulador de la replicación del ADN. L2, regulación de la transcripción viral. L3, desconocida. L4, disrupción de la citoqueratina en la célula escamosa. Por eso el L4 es fundamental, el que rompe la citoqueratina en la célula escamosa y a través del cual va a penetrar el virus. El E5, ligada a la transformación celular y receptores de factores de crecimiento. El E6, proliferación y transformación celular ligada a la P53. El E7, proliferación y transformación celular, activación de la transcripción ligada al gen RB. El L1, mantenimiento de la proteína mayor de la cápside, y el L2, mantenimiento de la proteína menor de la cápside. Una alta proporción de los cánceres humanos demuestra tener daño en el gen que codifica la proteína P53. El cáncer cervical es una excepción, ya que en este caso el gen se encuentra intacto, pero la proteína no se encuentra presente en la célula infectada por el HPV, ya que el E6 se ha encargado de eliminarla. De esta manera, la célula queda desprotegida y los tumores se desarrollan cuando el número de mutaciones desfavorables aumenta y a la par se incrementa la malignidad de la célula. La proteína codificada por el gen E7 se une específicamente al producto del gen represor de tumores RB, otro factor regular del ciclo celular que se une directamente al factor transcripcional E2F, que a su vez induce la transcripción de elementos involucrados con la replicación celular. La proteína E7 de los HPV de alto riesgo tiene una alta afinidad por el sitio de unión del RB al E2F. Cuando la célula ha sido infectada por el virus, la proteína E7 se une a este sitio en vez de RB, impidiendo que éste mantenga controlado al F2F, al E2F, el cual queda libre y va a inducir la replicación celular continua. De esta manera, E6 y E7 cooperan eficientemente en la transformación de la célula, produciendo tumores cervicales a largo plazo. ¿Cómo se transforma una infección
de HPV en un carcinoma. Esta es la integración del ADN viral en el ADN del huésped. Cuando penetra en el núcleo. Fíjense, punto de ruptura e integración entre E2 y E4. Ahí se rompe. Este es el ADN del HPV integrado al ADN del huésped. Comienza acá en E2. Fíjense cómo sigue después. E2, E4, E5, L2, L1 y así continúa. Esto es la forma como se integra el ADN del HPV al ADN del huésped. Obviamente esta integración va a aumentar el riesgo de cáncer. Acuérdense que la expresión del gen E6 va a estar controlado por E2, como vimos anteriormente. Entonces, de la forma episomal, que cuando no está integrado el ADN del HPV al ADN del huésped, se llama episoma o forma episomal. Ténganlo esto en cuenta porque lo vamos a seguir viendo después. Después la integración, asociación del E6 a la P53, de tal manera que acá junto con el RB, ellos lo que evitan es la apoptosis celular. Y al evitar la apoptosis celular, se produce esa reproducción indiscriminada de las células y da lugar al cáncer de cuello uterino. La expresión del E6 deja de estar controlada, se bloquea la actividad de la P53, que es la proteína de la apoptosis celular, y la misma que vimos anteriormente. Esto produce resistencia a la apoptosis y aumenta la inestabilidad cromosómica. Como es la relación ahora entre infección por HPV y el ciclo de vida del HPV. Él penetra, pero todos estos cambios va a comenzar acá. Fíjense en las células basales. Acá ya comienza la infección. No es en las células superficiales. Él penetra hasta las células basales, el virus del HPV. Y allí, fíjense los cambios que se producen. Esta es la célula normal y miren cómo queda después. Lo que está ahí en celeste. Cambia la orientación del núcleo. Se vuelven células más grandes. El núcleo, en lugar de estar acostado horizontal, se pone vertical. Ustedes lo están viendo allí. Fíjense después, en las células parabasales, el ADN viral episomal ya se va a integrar al núcleo. Y miren acá, ahí se está integrando dentro del núcleo. Ese puntito que ven acá al lado. Por eso, ADN viral episomal en los núcleos celulares. E1, E2, E6 y E7. Acá se produce en la capa escamosa la replicación del ADN viral E6 y E7. Y en el ensamblaje viral en la capa escamosa madura. Y después que se ensambla el virus, L1 y L2, que eran las tardías, se produce el desprendimiento de las células epiteliales cargadas de virus, que van a ir a contaminar otras células. Ese es el ciclo de replicación viral. Y esto que va a ir provocando la célula. Y obviamente, fíjense, con el HPV episomal, estas imágenes, quiero que miren bien estas imágenes blancas así, con un núcleo hipercromático, no es normal. Eso es lo que está hablando, es que están infectadas por el HPV. Eso se llaman coilocitos. Anoten, no se estén comiendo la virome. Coilocitos, con K.
o con C, porque depende de dónde lo lean. Ahora bien, eso quiere decir, van a ver que arriba está L-sil. Vamos a empezar a hablar ya de lesiones. Eso quiere decir LAU-sil, lesión intraepitelial del inglés de bajo riesgo. En el medio dice H-sil, lesión intraepitelial de alto riesgo, de high, alto. Y van a ver que todo el epitelio está comprometido. Miren ahí. Todo el epitelio está comprometido. Acá se comprometía solo las parabasales, las basales y las parabasales, y algunas de intermedias. Mientras que acá todo el H-sil es lo que se denomina, y quiero que ustedes le pongan el signo igual, al lado donde ustedes escribieron H-sil, quiere decir que es igual a un carcinoma in situ. Esto es igual a cáncer en el lugar. Quiero que lo tengan bien en claro esto. No hay ninguna diferencia. Eso se llama carcinoma in situ o cáncer en el lugar. Y luego ya van a ver esto, que es el carcinoma, el invasor. Estos dos, de acá para acá, ya está integrado el HPV. Del H-sil en adelante ya está integrado el HPV, el virus, el HPV, perdón, el ADN viral al ADN del huésped. Lo que ven en la imagen abajo, que por ahí no se ve muy bien, pero ya lo vimos anteriormente. Esto que parece chino básico es para tratar de explicar cuál es la evolución de una infección por HPV. Vamos a ver allá arriba que dice lesión subclínica. Va a conducir a una lesión epitelial escamosa de bajo grado, LAU-sil, como le expliqué recién, o lo que antes se llamaba SIN1/SIN2, o también se llamaba antes que ese displasia leve y displasia moderada. Son todas las formas que ustedes pueden ver escritas dependiendo del año del trabajo que lean, es cómo está escrito esto, o denominado. Ven que tiene una flecha de la lesión de bajo grado a una lesión epitelial escamosa de alto grado. Y dice SIN3. Esa es actualmente H-sil o high-sil. Y luego ya la flecha le indica cáncer. Esta progresión se produce habitualmente, pero esta progresión no se hace en forma tan lineal. Puede haber muchas variantes, como las que están abajo. Hay una infección y la infección tiene dos flechas. Una, vamos a ir bien a la que está a la izquierda de ustedes, derecha de la pantalla, donde dice infección, una flecha inmunidad celular. Por esa inmunidad de la mujer se produce un aclaramiento y se elimina el virus. Ahora bien, vamos a ir a la otra, la flecha horizontal que va a la persistencia. Ahí salen tres flechas. Puede ir al aclaramiento porque tiene un buen sistema inmunológico y a la larga, demoró más que en el otro, ella lleva al aclaramiento porque tuvo una buena reacción inmunológica. Luego está una flechita que va hacia abajo, que dice integración. Ahí es cuando el ADN del virus se integra al ADN del huésped. Elevada transcripción de 6E7 inhiben P53 y RB, que son las dos proteínas que son encargadas de la apoptosis celular, y de ahí se lleva a una inestabilidad genética y obviamente
de la inestabilidad genética, progresión para arriba o una presentación antigénica alterada. Obviamente la inestabilidad genética mayoritariamente va a llevar a una progresión. ¿Qué significa progresión? Cáncer de cuello uterino. Igual que la persistencia puede llevar a una mayor progresión, o sea, al cáncer uterino. Esto es fundamental conocerlo porque son las diferentes formas de qué manera se va a producir, cómo puede reaccionar el organismo de la mujer y de qué manera, esto decimos organismo de la mujer, porque estamos refiriéndonos a cáncer de cuello. Porque alguna puede tener, algún alumno puede decir, pero doctor, el hombre puede tener cáncer de ano, puede tener cáncer de faringe, de laringe, puede tener cáncer de boca, igual que la mujer, todo igual. Pero hoy nosotros nos estamos dedicando a cuello uterino. ¿Quedó claro eso? Va a tener probablemente alguna variante con lo otro, pero hoy nos dedicamos a cuello uterino. ¿Cuál es el pronóstico del HPV? Latente, la célula infectada con HPV inactivo. No hay cambios tisulares. Está en latencia. El virus está ahí adentro. Él espera el momento para actuar, nada más. Expresa, esta puede ser la expresa productiva o neoplásica. La productiva, el genoma viral, no se integra al ADN celular. Eso es lo que se llama episomal o episoma. Cuando no está integrado al ADN celular, quiero que esto lo vayan grabando en sus neuronas. Y puede darle dos lesiones, según el HPV. Si el HPV era subtipo 6 y 11, va a determinar condiloma acuminado, la famosa cresta de gallo. Y si tiene un 16, un 18, va a dar el L-sil o Lausil. Luego tenemos la forma expresa pero neoplásica. El genoma viral se integra al ADN celular y le va a dar un H-sil, que es igual que el sea in situ, como le dije hoy, High-sil o lesión intraepitelial de alto riesgo o cáncer en el lugar. Y luego tenemos ya el cáncer invasor. Como la vía de transmisión del HPV, sexual en primer lugar y por lejos. Familiar por fomites, menos frecuente, pero se puede dar. Hospitalaria por fomite, se puede dar, es mucho más rara, es poco frecuente. Y la materno-neonatal, intraparto o periparto. El contagio se va a dar a través de pequeños fragmentos de tejido infectado que penetran a través de microabrasiones durante el coito. Los órganos más frecuentemente afectados, cervix, la zona de transformación, lo que le enseñó y que es fundamental que ustedes se acuerden, la vulva, la cara interna de los labios menores y el vestíbulo. El HPV penetra en el estroma basal, lo que vimos hoy. El virión pierde la cápside, el genoma viral se queda primero, fíjense, llega al núcleo celular, donde se establece en forma episómica. Él se queda dentro, sin entrar al ADN, que es una etapa posterior, como ya vimos en todas las otras explicaciones que le fui dando. El periodo de incubación es de 4 a 6 semanas hasta 8 meses, con una media de 3 meses. En la fase activa, en células permisivas y en presencia de factores predisponentes, se manifiesta con proliferación epitelial y crecimiento estromal con capas vasculares.
de la fase de latencia se pasa así a la infección clínica y subclínica, ambas productivas y diferenciadas entre sí por el nivel macroscópico. La vía de transmisión, ya dijimos, todo esto está igual, pasamos esto igual a la otra, y acá vamos a ver un poco más ampliados los subtipos. Fíjense, de baja capacidad oncogénica, 6, 11, 42 y 44. El 6 y 11, acuérdense, condiloma acuminado o cresta de gallo. Baja, ahora intermedia capacidad oncogénica, 31, 33, 35, 51, 52, 58. Y de alta capacidad oncogénica, 16, 18, 32, 45. De todos esos, los más oncogénicos, el 16 y el 18. Y entre los dos, el 16. Ya van a ver la imagen. Miren esto. Frecuencia de los tipos virales HPV y relación con el cáncer. Miren el HPV 16. Miren el 18. Y miren todo el resto. Nada que ver. Nada que ver. Esto es fácilmente para que ustedes visualmente no se olviden nunca que esos dos son los reyes como oncogénicos o oncogénicos. Bueno, esto ya lo vimos, no vamos a repasar. Esto es fundamental. Fue una investigación hecha por Myers, que está descrito en todos los libros habidos por haber, porque él comparó la prevalencia según la edad, la infección por el virus, en mujeres con citología negativa, en lesiones de bajo grado y en lesiones de alto grado. Todo confirmado por biopsia. O sea que fue un trabajo espectacular, a partir del cual todos los trabajos los siguen tomando de base a este. Fíjense, vamos a ir a la línea entera del HPV, que es esta que está acá. La mayor frecuencia de edad se da entre los 15 y los 20 años, donde se va a contagiar la mujer del HPV. Se puede seguir contagiando hasta prácticamente los 30, 35 años y después entra en una meseta. Vamos a ver ahora los de bajo riesgo, el L-Sil. Entre los 20